Bueno, buenos días. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, CAF, por esta invitación. Es realmente alentador que comencemos esta sesión, sobre todo hablando de estos temas en un mes de independencias. Este mes de julio son 8 países de las Américas que celebran su día de independencia, y la independencia como concepto se asocia mucho a este concepto de servicio universal, los fondos de servicio universal, una preservación de una reserva de libertades y promoción de la democratización de las sociedades. Indudablemente se relaciona no solamente con estos objetivos de desarrollo sostenible de los 193 países que se comprometieron a generar un acceso a Internet universal y asequible. Por ende es realmente gratificador. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no está pasando ya? Hay que tener en cuenta el panorama, y los fondos de servicios universal, así como en su gran estructura, el diseño, desarrollo e implementación de los mismos tiene varios riesgos. Uno de esos grandes riesgos es la forma como se utilizan los fondos, el diseño, la operación y el desempeño de los mismos, cómo se van a hacer esos desempeños, y generan varios cuestionamientos, como por ejemplo, temas de dispersión de riesgos, temas de indicadores necesarios, objetivos y medibles para mirar su desempeño. Y ahí es una primera pregunta que podríamos darnos. Desde el 2012 al 2017, podríamos mirar simplemente en conectividad fija, miramos que sí ha ampliado la cobertura de hogares, sin embargo se mantiene en un promedio de 40% de hogares cubiertos. En cobertura conectividad móvil, digamos que es generalizada, sin embargo hay una tendencia hacia mirar una mejora hacia la calidad en el servicio y en sus indicadores. Y ante esto genera una primera aproximación, una remodificación del concepto de acceso universal. Y esa remodificación del concepto de acceso universal es algo que Canadá este año con su Canadian Digital Chapter comienza a edificar de una manera interesante, como un servicio que dé igual de oportunidades de participación al ecosistema digital de sus habitantes. Y esto es una remodificación en la cual estamos hablando de un servicio en cualquier lado, para cualquier persona, a precios asequibles, a un servicio potencialmente que genere los beneficios de banda ancha y de acceso a Internet. Sin embargo, esto no puede ser posible sin un marco claro, seguro, de políticas públicas y de estrategias. Si no, estaríamos simplemente desarrollando un vacío de estrategias sin ningún tipo de coordinación, elementos de interacción, o incluso en agendas regionales digitales o en agendas nacionales digitales o de fondos de servicios universales. Por ende, centrémonos desde el principio, y vamos a hacer esto muy rápidamente. Una primera circunstancia son las grandes alternativas de conectividad que el mercado nos estaba dando. Los países hoy en día, al momento de diseñar sus planes de conectividad, banda ancha y generar sus targets, también están involucrándose en mirar cómo nuevas tecnologías, pongamos satelitales y de gran altura, por mencionar un ejemplo, pueden llegar a ayudar a cumplir esos targets y metas que en últimas los tienen como política pública. Un ejemplo que ya había mencionado incluso Facebook de una manera bastante alentadora y muy concreta, cuando no se casan en ningún tipo de tecnología, son las apps. Las apps, tenemos ejemplos hoy en día. Facebook está probando, ya hay temas de mejora de batería para hacer long endurance de los vuelos y poder proveer un servicio ecológicamente sostenible y al mismo tiempo agnósticamente geográfico, que es algo que ayudaría como una alternativa. Pero hay que ser sinceros, la sola fuerza del mercado no es suficiente para crear o para hacer el cumplimiento de estos objetivos de servicio universal. No es suficiente. Por eso, comencemos por las agendas regionales. Como ustedes ven, hay un buen número de iniciativas regionales de agendas digitales. Podemos nombrar algunas y podríamos quedarnos más tiempo, pero solamente para tener una breve iniciativa de lo mismo. La Alianza del Pacífico, que trata de integrar las economías digitales de sus países miembros. Uno de sus ejes es la conectividad. Está el Mercosur, no solamente con el gran anuncio del acuerdo interregional de comercio más grande del mundo con la Unión Europea, sino también el grupo especial que creó para efectos de diseñar una agenda digital que en últimas desarrollara aspectos importantes como eje principal de conectividad. Está la iniciativa mesoamericana, SICA, APEC, en fin, son innumerables, pero ya comenzamos a mirar ciertas particularidades de convergencia y de diálogos unidos respecto de los objetivos que están involucrando conectividad. Let's see what happens in the Americas briefly. In general terms, these countries cover here
As to bandwidth, some of them, their objectives in coverage, speed, and deployment year, most of them have this universal service band. So the only country in the Americas that doesn't have any digital agenda is Exclusiva y única es Estados Unidos. Eso no quiere decir que no tenga estrategias particulares en diferentes focos específicos, y al mismo tiempo podríamos ir en ciertas particularidades. No me voy a detener mucho en Argentina, pero sabemos que Argentina en el 2018 lanza el plan de conectividad recopilando un poco de iniciativas previas de acceso universal y conectividad, con unos ejes y líneas de acción muy enfocados a infraestructura y conectividad. Lo mismo se replica dentro de las líneas de acción en la agenda digital Argentina. Brasil, si bien, como muchos de ustedes sabrán, los fondos del servicio universal se destinan para servicios de voz fija solamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan estrategias, como por ejemplo una estrategia bastante particular y con muy buenos resultados hasta el día de hoy. Hace poco Anatel publicó uno de sus reportes, y es la utilización del satélite geoestacionario para alcanzar a cubrir alrededor de 2.000 ciudades en Brasil a 2019. Canadá, con dos programas muy particulares y bastante interesantes: la estrategia digital del 2014 canadiense, en la cual incluyó un programa de Connecting Canadians, que era un programa de banda ancha rural para llegar a alcanzar 5 megabits a casi 300.000 personas, para alcanzar al 2019 una cobertura de banda ancha del 98%. Y al mismo tiempo, este año 2019 aprobó su Digital Chapter, en el cual también comparte una reconceptualización del concepto, valga la redundancia, de servicio universal como una igualdad de oportunidad para participar en el ecosistema digital. Ya no estamos hablando solamente de tabletas, ya no estamos hablando solo de unos fondos, sino un concepto muchísimo más amplio, en el cual se está hablando de igualdad de oportunidades. Colombia también, después de sus planes Vive Digital, de dos planes de Vive Digital dividido en 4 años, desarrolla este año el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, una estrategia por primera vez única nacional, transversal en materia digital, con 2 líneas de acción interesantes: inclusión digital y acceso a Internet por un lado, que pretende conectar alrededor de 11.8 millones de hogares, y al mismo tiempo alrededor de 50 hogares con banda ancha fija. Y al mismo tiempo desarrolla otro plan como línea de acción de ese Plan Nacional de Desarrollo, involucrado con el fomento de una industria y una sociedad 4.0 para generar una estructura de política de país, fomentando la inversión dentro de este tipo de iniciativas, no solamente pensando en un concepto tradicional de fondo de servicio universal, sino dándole particulares ordenamientos al ministerio para efectos de que priorice en sus acciones ciertos tipos de políticas a personas vulnerables, zonas desatendidas, con el desarrollo de participaciones público-privadas con este tipo de objetivos. Chile, al mismo tiempo, en su agenda digital también tiene unos retos bastante retadores, valga la redundancia, 2020. Se estima conectar 10 megabits al 90% de hogares, de los cuales 20% se estima que deben ser fibra óptica. México, hay una particularidad con México: México no tiene un fondo de servicio universal. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga estrategias como tal, y esas estrategias son bastante particulares e interesantes. El proyecto de red troncal, que es una de las iniciativas de revisión del actual gobierno, y al mismo tiempo algo que no sé si vieron el mes pasado, de la llamada que tuvo el presidente mexicano con Mark Zuckerberg, invitándolo a participar en el proyecto de licitar alrededor de 50.000 kilómetros de fibra óptica de la CFE, se me olvida cómo es la Comisión Federal de Electricidad, para conectar lugares marginados que no tienen ningún tipo de acceso, lo cual es una iniciativa público-privada para efectos de lograr estos objetivos particulares en materia de servicio universal sin tener un fondo. Y al mismo tiempo Estados Unidos, que si
que si bien en el 2015 modificó su definición de banda ancha, inicialmente desarrolló un target inicial con su Plan Nacional de Banda Ancha, en el cual era 4 megabits de velocidad de bajada, para cubrir 100% al 2020, modificándolo en el 2015 la definición de banda ancha de 25 megabits bajada, 1 o 3 megabits subida en el 2015. Adicionalmente, la importancia que tienen las subastas en Estados Unidos para efectos de lograr cobertura y poder hacer un equilibrio público-privado para lograr esa cobertura de áreas desatendidas. Respecto, y ya finalizando, de agendas digitales, podemos ver claramente cuáles son las prioridades, y una de las grandes prioridades de las agendas digitales en la región es conectividad, y esto no es en vano en todo lo que estamos diciendo, incluso más importante aún que un tema que normalmente aparece diariamente en las prensa, y es protección de datos personales. Conectividad es el core, es el driver, es la necesidad que los mismos gobiernos en las Américas se están involucrando para efectos de potencializar esos mismos objetivos que se planearon en sus planes nacionales de desarrollo, en sus indicativos, en los indicadores perspectivos de nación. Y al mismo tiempo, interesante ver que todos los países que cubre el servicio en la región, salvo Estados Unidos, que no tiene una comprensiva y única agenda a nivel nacional en materia digital. Ciberseguridad, muy de la mano de protección de datos. Interesante también, Colombia es el único que tiene en su plan, en su hoja de ruta de economía digital, una propuesta específica a 2019 en Sharing Economy. Internet of Things, que digamos sigue estando un poco rezagada dentro de las agendas, pero cada vez coge un foco más importante. Pero lo interesante es ver cómo conectividad es el foco principal que comunica las agendas. Finalmente, podríamos terminar diciendo ciertos mensajes importantes. Como puntos en común, infraestructura y conectividad. Todavía tenemos que seguir hablando de cómo generar esa conectividad nacional e internacional, última milla, fibra óptica, 3G, 4G. Huawei ayer decía de una manera bastante interesante, cualquier inversión que se haga en 4G se está pensando en 5G. Y es cierto, nuestros países necesitan al mismo tiempo, dentro de esos objetivos comunes, esa inversión y ese desarrollo 3G, 4G. Al mismo tiempo, los fondos de servicio universal siguen manteniéndose como una oferta promisoria a un camino hacia el desarrollo de la implementación de políticas y programas. No hay que olvidar que alrededor en el mundo son 4 billones de personas no conectadas a Internet, de las cuales el gender gap es importante, es alrededor de 2 billones de mujeres no conectadas. Muchas de estas personas, o del gran parte de la no conexión, se involucra en zonas desatendidas, rurales, lo cual es un mensaje interesante a tener en cuenta. Las economías digitales al mismo tiempo. Hay una necesidad de coordinar esfuerzos, no podemos infrautilizar los mismos esfuerzos para desarrollar los mismos objetivos. Y esto es algo que hay que tener en cuenta de las decisiones regionales para efectos de la estructuración, desempeño y medición de esas agendas digitales. Y un último punto que es bastante importante es el activo que interesa hoy en día es Trust. Trust es un activo que involucra transversalmente el desarrollo de cualquier agenda digital, de cualquier fondo de servicio universal, porque en últimas lo que estamos generando en este momento es una posibilidad de estructurar agendas digitales y fondos de servicios universal medibles, objetivamente estructurados y con un desempeño que uno pueda generar una trazabilidad. Es por eso que, para efectos de abrir los debates que nos siguen en los paneles, los invitamos a tener en cuenta esta pregunta, en la cual en últimas nos estamos mirando y analizando impacto de iniciativas y aceleración de esfuerzos para efectos de lograr ese mismo objetivo que en últimas nos une, que no puede ser no inclusivo de situaciones y circunstancias que involucran una gran disparidad en el acceso, sin olvidar, vuelvo y reitero, el gender gap que involucra hoy en día mundialmente el no acceso a Internet. Muchas gracias.